Hola, buenas. Sean bienvenidos a esta tercera emisión de nuestro Simposium de Salud Respiratoria de Inframédica del año 2022. Muy buenas, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar esta transmisión el día de hoy con algunos anuncios para todos los que han estado inscritos en estas ponencias. Les pido por favor que en el chat nos pongan de qué estados de la República nos visitan y nos acompañan. Esto nos va a permitir a nosotros identificar los estados de la República que están participando. Muchísimas gracias, María de la Luz Nieto de Chihuahua. Muchísimas gracias, Veracruz, Guanajuato. Muchísimas gracias, de verdad. Les agradecemos esta parte de la dinámica que nos permite a nosotros orientar hacia dónde estamos participando. La otra parte es importante que ustedes sepan que durante esta sesión vamos a tener dos ponentes. El día de hoy los temas son de mucha importancia, de gran trascendencia. Estamos haciendo un poco de tiempo para que toda la gente se conecte y podamos iniciar. El día de hoy tenemos dos ponentes. Muchísimas gracias por la participación en el chat. Y hablando del chat, bueno, estamos compartiendo también en vivo la sesión del día de hoy para Facebook. Entonces, todos nuestros, la gente que se está conectando en Facebook, también les pedimos que nos apoyen ahí, publicando en los comentarios acerca de qué estados de la República nos están acompañando en la transmisión en vivo que estamos haciendo en la página de Facebook de Inframédica MX. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, les comento, ya estamos teniendo mayor conectividad de los participantes. Y les comento cuál va a ser la dinámica para las constancias del día de hoy. Es importante que nos manden un correo, porque es la única forma en la cual vamos a poder hacerles llegar su constancia de participación. Es un correo con su nombre completo. Tal y cual deseen que venga su constancia, así lo debemos de recibir. Y es un correo electrónico, si me ayudan, por favor, es publicidad@infra.com.mx. Repito, el correo en el cual vamos a poderles enviar su constancia de participación es publicidad@infra.com.mx. No es necesario que en el chat nos pongan de que pasen lista o que nos den sus correos o sus nombres. Les agradecemos si nos mandan a este correo su nombre completo, así como quieran que aparezca su constancia. Muy bien, esa es la presentación que tenemos para la constancia. Y les pedimos que sea al término de estos días de los webinars en los cuales nosotros tengamos oportunidad de hacerles llegar estas constancias de participación. Muy bien, bueno, pues para mí es importante que sepan que hoy vamos a tener dos temas. El primer tema es la insuficiencia respiratoria aguda del paciente crítico, para lo cual invitamos al doctor Orlando Rubén Pérez Nieto. Algunos de ustedes ya lo conocen, ya nos ha acompañado en otros webinars, pero la verdad ha tenido mucha demanda su participación y por eso lo volvimos a invitar. Quiero comentarles rápidamente para que conozcan un poco acerca de la formación y el currículum vitae del doctor Orlando, que él se formó como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Hidalgo, cursó la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas en el 1 de octubre, en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, y avalado por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una subespecialidad en medicina crítica. Esa fue cursada en el Hospital Juárez de México y avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor tiene cursos de ventilación avanzada, cursos de especialización en ventilación avanzada que cursó en Brasil. Además, ahorita revisábamos que es médico adscrito de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de San Juan del Río, es maestro de posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Cátedra de los Cuidados Intensivos. Y bueno, sin más preámbulo, le vamos a conceder al doctor Orlando la ponencia. Le pedimos al doctor, ahorita yo dejo de compartir la pantalla de bienvenida y les comentamos, al término de la ponencia del doctor Orlando, daremos paso a la segunda participación de nuestra segunda ponente. La segunda ponencia es alto flujo del hospital a casa. La verdad, un tema muy interesante que no queremos que se pierdan. Entonces, inmediatamente terminando el doctor Orlando, viene la segunda ponencia y al final de eso haremos un chat y un momento para preguntas y respuestas. Si gustan ir poniendo en el chat sus preguntas para que las vayamos teniendo en ese orden y podamos pedirle a los ponentes que nos ayuden a responder.
Doctor Orlando, dejo de compartir pantalla para que nos compartas tu presentación y podamos iniciar. Un gusto saludarte, doctor. Excelente. Muchas gracias por la invitación. ¿Se puede ver la pantalla actualmente? Sí, claro que sí. En este momento lo vemos. Muy bien. Bueno, pues sin más preámbulo, porque apremia el tiempo, vamos a comenzar con el tema. Vamos a hablar de oxigenoterapia en pacientes críticos. Mucho de la plática que voy a darles ahorita está basada en las guías de la Sociedad Europea de Cuidados Respiratorios sobre cómo, en qué pacientes vamos a utilizar terapia de alto flujo. Actualmente ustedes saben que llegó a revolucionar la oxigenoterapia en la hospitalización, ya sea en terapia intensiva, en cuidados respiratorios, en urgencias más recientemente, y pues actualmente se está intentando instaurar esta terapia inclusive a nivel domiciliario. Entonces vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Obviamente esta plática está patrocinada por el Grupo Infra. Agradezco muchísimo la invitación y espero que sea muy provechosa para todos ustedes. Primero, la oxigenoterapia de alto flujo, pues como ya lo saben, es una terapia que cobró fuerza durante la pandemia COVID-19. Antes de la pandemia ya se había utilizado en algunos hospitales en México, sin embargo, cada vez se utiliza mucho más. Es algo de lo que se puede decir, entre comillas, bueno de una pandemia. Se aprendió a hacer mejores estrategias ventilatorias y también no ventilatorias. Nosotros damos cursos de ventilación mecánica a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, y una de nuestras preguntas que hacíamos durante los cursos era: levante su mano, ¿quién tiene acceso a oxigenoterapia de alto flujo? Antes de la pandemia COVID-19, regularmente, más o menos el 10% de los participantes tenía acceso a oxigenoterapia de alto flujo. Ahorita, cada que damos un curso y les hacemos la misma pregunta, ya son más del 50% aquellos que tienen disponibilidad de cánulas de alto flujo en su hospital. Entonces, es una ventaja debido a que pues sí generan cierto beneficio en unos pacientes que se encuentran graves. Esta oxigenoterapia de alto flujo se puede dar a pacientes adultos o también se puede utilizar para pacientes pediátricos. ¿Qué diferencia tiene con la oxigenoterapia convencional que hacemos en el hospital? Bueno, pues ustedes saben que pueden colocar unas cánulas nasales de bajo flujo, una mascarilla facial, una mascarilla con bolsa reservorio de oxígeno. Sin embargo, las cánulas nasales convencionales, por ejemplo, no tienen lo siguiente. No simulan la función de la nariz porque no tienen humidificación de la vía aérea y tampoco tienen calefacción de la misma. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar tener un dispositivo que no tiene calefacción ni humidificación? Lo que va a pasar es que con el paso de las horas y con el paso de los días, mientras más tiempo tenga un paciente aire frío y seco pasando a su vía respiratoria, los cilios van a empezar a pelarse y van a empezar a disfuncionar. ¿Y para qué me sirven a mí los cilios? Para evitar sobreinfecciones o alteraciones en la vía respiratoria, porque los cilios lo que hacen es generar un movimiento de barrido hacia arriba, que si nosotros aspiramos una partícula que es nociva, la vamos a estar barriendo y la vamos a poder expulsar con el paso de los minutos. En cambio, si nosotros no tenemos humidificación, si nosotros mantenemos una adecuada humidificación de la vía respiratoria y un adecuado calentamiento de la misma, entonces la función mucociliar va a ser efectiva y vamos a poder expulsar esas bacterias. A nivel de la mucosidad, por ejemplo, también es muy importante, es muy diferente manejar secreciones que están húmedas a manejar secreciones que están pétreas. A ustedes les ha tocado seguramente lidiar con secreciones de pacientes en los cuales observamos que los mocos están tan duros que no los puede expulsar el paciente, o que es inclusive en el caso de pacientes bajo ventilación mecánica que no contamos con humidificación activa, saben que se vuelven bien duros y tapan los tubos porque no se pueden aspirar. Entonces tiende a ser un problemón el manejo de las secreciones en los pacientes hospitalizados. Entonces vamos a evitar la disfunción mucociliar cuando utilizamos cánulas nasales de alto flujo. Esto también obviamente genera confort y lo vamos a ver evidente en los estudios que vamos a mostrar más adelante. Primero, una de las cosas más importantes de todas es cuál va a ser la meta de oxigenación de mis pacientes hospitalizados en la terapia intensiva o en urgencias. Bueno, para eso tenemos la respuesta en la guía de este año, de 2022, de oxigenoterapia en los pacientes graves y en las áreas agudas. ¿Cuáles son? Cualquier paciente que requiera oxígeno debe saturar entre 94 y 98%. Es decir, quien tenga guardia al rato en la noche, quien tenga trabajo mañana o quien tenga guardia mañana,
cuando pasen visita, cuando vean a los pacientes, todos los pacientes que requieran oxígeno por cualquier dispositivo, debe saturar entre 94 y 98%. Si el paciente está saturando menos del 94%, a ese paciente tienen que hacerle algo. Regularmente, lo más adecuado de forma inicial es subirle a la fracción inspirada de oxígeno. Si el paciente tiene unas cánulas nasales de alto flujo, tenemos que subirle al blender para que le entregamos una mayor fracción inspirada de oxígeno y sature mejor el paciente. Si el paciente ya tiene unas cánulas nasales normales o una mascarilla facial y con eso no alcanza una saturación de 94% por lo menos, ese paciente hay que cambiarlo de dispositivo, avanzarlo y tal vez utilizar unas cánulas nasales de alto flujo con la finalidad de que alcance esta meta, 94 a 98%. Eso usando el oxímetro. Si usamos una gasometría y observamos la presión arterial de oxígeno, la meta va a ser en general 70 a 100 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Ahora, ¿qué pacientes se benefician de tener un poquito menos de oxígeno o por lo menos no va a ser tan dañino? Pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se encuentran hospitalizados, ellos con que saturen 88% es más que suficiente y 92% a la máxima. Un paciente que tiene POC ya está acostumbrado a la hipoxemia relativa, entonces no le va a pasar absolutamente nada si un paciente satura 88, 89% que ya tiene POC hospitalizado. Eso no los debe de preocupar ni les tiene que hacer que les suban el oxígeno. Con eso está perfectamente bien. Nada más notifiquen obviamente a sus compañeros, a los médicos, etcétera, para que todos se encuentren en el mismo entendido y no reaccionen mal cuando vean a alguien saturando 88% que tiene POC. Si a ese paciente le sacan una gasometría y tiene una presión arterial de oxígeno entre 55 y 75, está perfectamente bien. No requiere más oxígeno. Si tiene una presión arterial de oxígeno más baja de 55 y una saturación menos de 88%, tal vez sí sería bueno incrementar el aporte de oxígeno y tratar la causa. Tal vez requiera broncodilatadores, corticosteroides, etc. Ahora, para pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo que requieran un FiO2 muy alto, por ejemplo, más de 70%, en ellos igual podemos ser tolerantes a la hipoxemia y mantener 88 a 93% de saturación o 55 a 80 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno en la gasometría. Nada más un aspecto importante es aquellos pacientes que tengan problema neurológico, por ejemplo, trauma de cráneo severo, EBC isquémico, EBC hemorrágico. Esos pacientes mejor nos vamos a 94 a 98% para evitar lesión cerebral inducida por hipoxemia o por hiperoxemia. ¿Ok? La hiperoxemia también es dañina. Si un paciente lo ven saturando más del 98%, inmediatamente bájenle al oxígeno o si tiene unas puntitas convencionales, quítenselas. ¿Ok? Nunca deben saturar más del 98% porque la hiperoxemia también es bastante lesiva y también tenemos algunos artículos al respecto. Ahora, ¿cómo funcionan las cánulas nasales de alto flujo? Bueno, funcionan de dos formas. Podemos hacer dos cosas. Subirle a la fracción inspirada de oxígeno al paciente o subirle al flujo del paciente. La fracción inspirada de oxígeno se sube directamente desde el blender, de la toma de oxígeno, y la vamos a subir tanto como sea necesario para que sature según las metas que acabamos de decir. Al subir la fracción inspirada de oxígeno, vamos a incrementar la oxigenación arterial, o sea, vamos a incrementar la presión arterial de oxígeno, lo que va a hacer que genere menos disfunción multiorgánica. Recuerden que si nosotros pasamos mucho tiempo hipoxémicos, se empiezan a fallar los riñones, el cerebro, el corazón y el resto de los órganos porque funcionamos con oxígeno que oxidamos la glucosa para obtener ATPs. Ahora, la segunda función es incrementarle el flujo, los litros por minuto. Y depende de nuestro dispositivo, podemos incrementarle a 60 o quizás hasta 70 litros por minuto. Al subir el flujo 20, 30, 40, 50 o 60 litros por minuto, este flujo es capaz de generar una presión en la vía respiratoria. Ese incremento de presión, a pesar de que es muy poco realmente, puede mejorar al paciente. Incrementa el volumen al final de la expiración, algo que podría entenderse como la capacidad residual funcional del paciente, lo que incrementa el reclutamiento alveolar, abre unidades alveolares, por tanto mejora también la oxigenación del paciente, mejora la distensibilidad pulmonar, disminuye el impulso respiratorio a nivel cerebral, baja la frecuencia respiratoria, baja el trabajo respiratorio, baja el esfuerzo respiratorio y el paciente se siente mucho más confortable. Además de que ya sabemos que las cánulas de alto flujo van a estar humidificadas y el aire calientito y eso le va a generar también mayor confort a nuestro paciente. Ya que optamos por utilizar cánulas nasales de alto flujo, una de las cosas más importantes es no abandonar al paciente, sino al contrario, estar pegados para ver que estén funcionando. Y uno de los scores más utilizados para saber si está funcionando adecuadamente las cánulas de alto flujo es el índice de ROX propuesto por Oriol Roca. Ya tiene algunos años
que él propuso esta simple ecuación para saber si están funcionando las cánulas nasales de alto flujo. No requiero nada invasivo, nada más requiero conocer la saturación arterial de oxígeno por el pulsioxímetro, requiero conocer el FiO2 que le estoy aportando al paciente y requiero saber cuánto es la frecuencia respiratoria del paciente. Si se dan cuenta, esto lo podemos obtener ya sea con un monitor hospitalario o inclusive en salas súper atascadas de pacientes con el puro oxímetro de pulso, contando visualmente la frecuencia respiratoria y sabiendo cuánto de FiO2 le estamos otorgando en el dispositivo de alto flujo, con eso lo podemos sacar. Este índice de ROX ha sido validado en muchísimos estudios. Entonces, les recomiendo que si no lo usan hay que empezar a utilizarlo porque es muy fácil y cada hora lo pueden estar apuntando. Por lo menos cada 2 horas o cada turno, pero idealmente cada hora, ¿ok? También existen modificaciones como este índice de ROX modificado o normalizado con la frecuencia cardíaca del paciente, que es saturación entre el FiO2 entre la frecuencia respiratoria, y esto lo dividimos entre la frecuencia cardíaca y lo multiplicamos por 100. Sin embargo, nada más hay 2 estudios que lo han intentado validar, por tanto el peso estadístico de la segunda fórmula es menor. Entonces nos quedamos con el índice de ROX, que es el más validado. Si nosotros obtenemos este índice de ROX y nos da un resultado menor de 5, según el último metaanálisis y revisión sistemática, ese paciente está muy grave y tiene muchas posibilidades de que acabe intubado en las próximas horas. Por eso es el que más vamos a cuidar, ¿ok? Pero si sale más de 5, o aquí dice más de 4.88, ese paciente tiene poco riesgo de intubación y puede mantenerse con las cánulas nasales de alto flujo sin problema, tratándole la causa que lo llevó a una falla respiratoria. Y aquí tenemos una propuesta de un semáforo con algunos colorcitos para hacerlo más atractivo a la vista, en el cual si nos da un índice de ROX que damos más de 4.88 es en poco riesgo de intubación. 3.85 a 4.8, monitorear de cerca debido al riesgo incrementado de intubación. 2.85 a 3.8, monitorear en la terapia intensiva si es posible debido al alto riesgo de intubación, y menos de 2.85, ya, mejor intuba en ese paciente. ¿Ok? Eso es lo que nos comentan según estos artículos y todo viene basado en múltiples estudios. Entonces tenemos un ejemplo aquí. Tenemos a 2 pacientes. Los 2 pacientes saturan 94%. Si se dan cuenta, la pura saturación no me da información completa. Tengo que saber bien cómo está nuestro paciente y para eso requiero el FiO2 y requiero la frecuencia respiratoria. Mi primer paciente satura 94%, tiene un FiO2 de 0.5 y tiene una frecuencia respiratoria de 24. Por favor, si es posible, pongan en el chat cuánto les da de índice de ROX. Saturación 94, entre 50% de FiO2, o sea, 0.5, entre 24 de frecuencia respiratoria. Efectivamente les da 7.8. Si me regreso aquí al semáforo, dice que si tengo más de 4.88 o más de 5, tiene poco riesgo de intubación, puede permanecer ahí. Excelente. Sin embargo, el paciente de un lado, que igual satura 94%, para saturar eso requiere 80% de FiO2, o sea, mucho más FiO2, y está respirando muy rápido, 34 respiraciones por minuto. El segundo paciente, ¿cuánto tiene de índice de ROX? Efectivamente, Katie, 3.4 de índice de ROX. Abraham, muy bien, 3.4 de índice de ROX. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tener mucho cuidado porque este segundo paciente, a pesar que satura bien, tiene que ser monitoreado idealmente en terapia intensiva porque este paciente puede acabar intubado prontamente. Inclusive, con esa frecuencia respiratoria sostenida, a lo mejor alguien que ya decida intubarlo, o qué tal si ya perdió inclusive el estado de alerta, pues ya tendríamos que intubarlo, ¿no? Debido a la hipoxemia que pudiera haber tenido antes. Para eso me sirve entonces mi índice de ROX. Arriba de 5 puedo considerar monitorearlos todavía, vigilar con alto flujo, pero si están menos de 5, ojo con esos pacientes porque pueden acabar intubados prontamente y podemos causarles un daño si no los intubamos de forma temprana. Ahora, tenemos otro score bastante simple que nos va a decir si ese paciente está bien o lo tenemos que intubar, ¿ok? Tenemos a nuestro paciente con cánulas nasales de alto flujo, que es como está validado este score. Y vemos la frecuencia respiratoria y la exploración física viendo al paciente y tocando al paciente. Lo primero es frecuencia respiratoria. Si tiene menos de 20, le damos un punto, de 21 a 25, 2 puntos, 26 a 30, 3 puntos y más de 30, 4 puntos. Si vemos aleteo nasal, un punto. Si tocamos que está respirando con el cuello usando el esternocleidomastoideo, le damos otro punto. Y si tocamos el abdomen y está usando la panza para respirar,
le damos otro punto. Paciente que tenga de 5 puntos en adelante, o sea, más de 4, mejor ya habría que intubarlo, porque si no vamos a retrasar una intubación, se nos va a fatigar ese paciente por tanto trabajo respiratorio que está utilizando. Ahora, la pura frecuencia solita, más de 26 respiraciones por minuto de forma sostenida por al menos 30 minutos, es un paciente que tiene alto riesgo de intubación. Paciente que esté respirando muy rápido, ese paciente tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué tenemos en común con el índice de ROX, con la escala de trabajo respiratorio y con la pura frecuencia? Pues que la frecuencia respiratoria es lo que nos da más peso para decidir una intubación en un paciente. Cualquier paciente que respire muy rápido, tengan en consideración que es un paciente que puede acabar intubado prontamente si es que no mejora rápido con la terapéutica. Y si retrasamos una intubación por más de 12 horas, le incrementamos el riesgo de muerte 1.5 veces más a nuestros pacientes, y si lo tardamos en intubarlo más de 2 a 3 días, hasta el doble básicamente. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues podemos utilizar cánulas de alto flujo en el departamento de urgencias o en terapia intensiva, hospitalización o unidad de cuidados respiratorios, pero siempre hay que monitorear el índice de ROX principalmente, pero también pueden usar la escala de trabajo respiratorio u otras escalas aún con menor validez, la que gusten, si se pueden todas juntas, pero siempre hay que monitorear. Este artículo lo sacamos a inicios de este año, lo pueden descargar para que vean, tengan ahí a la mano cuáles son los datos que van a tener que evaluar en los pacientes, ¿ok? Ahora, según la guía de la Sociedad Europea, ¿cuáles son los pacientes que más se benefician a nivel hospitalario de las cánulas nasales de alto flujo? Primero, los pacientes que tienen falla respiratoria hipoxémica. Aquellos pacientes que tienen falla respiratoria hipoxémica van a generar mayor confort comparado contra la oxigenoterapia convencional. Aquí tenemos un metaanálisis en el cual se observa que la mayoría de los estudios están a favor de las cánulas nasales de alto flujo respecto a que sienten mayor confort comparado con la oxigenoterapia convencional. Quiere decir que si yo llego con falla respiratoria grave al hospital, voy a sentirme más confortable si nos ponemos cánulas nasales de alto flujo que si nos ponemos oxigenoterapia convencional. Asimismo, se sabe que la frecuencia respiratoria disminuye con cánulas de alto flujo comparado con la oxigenoterapia convencional. Así que si yo sé que mantener una frecuencia respiratoria alta se asocia a más riesgo de intubación, al ponerle cánulas nasales de alto flujo y bajar la frecuencia respiratoria, podría disminuir el riesgo de intubación de los pacientes. Ok, vean cómo la mayoría de estudios se inclina a favor de las cánulas de alto flujo, ya sea en pacientes inmunocompetentes o inclusive en pacientes inmunocomprometidos, que son los que más miedo nos da intubar. Ahora, respecto a mortalidad en falla respiratoria hipoxémica comparadas con ventilación mecánica no invasiva, todo se inclina a favor de cánulas nasales de alto flujo. Son estudios con pocos pacientes, faltan más estudios al respecto, pero hasta ahorita la mejor evidencia disponible dice que si le tengo que poner una oxigenoterapia al paciente con falla respiratoria aguda, mejor le ponga cánulas nasales de alto flujo antes de ventilación mecánica no invasiva. ¿Ok? También eso se ha observado que hay una mejoría en la oxigenación, ya sea con la presión arterial de oxígeno solita o con la PAFI, cuando usamos cánulas nasales de alto flujo versus ventilación mecánica no invasiva. ¿Ok? Ahora, estas cánulas nasales de alto flujo ante un paciente que tiene falla respiratoria aguda y está hospitalizado, se pueden optimizar si nosotros generamos la posición prono también. Si ponemos al paciente boca abajo, liberamos los alvéolos que están colapsados porque dejamos caer el peso del corazón sobre la cama y esto mejora el reclutamiento alveolar en las zonas que están más perfundidas. Además de que al poner el abdomen sobre la cama, como se observa en la foto de abajo a la derecha, liberamos los alvéolos posteriores que previamente estaban colapsados en posición supina. Esto genera que haya menor zonas de atelectasias, que son los cuadritos negros, en el paciente pronado que en el paciente en supino, que está más atelectático, tiene más zonas aereadas, que es lo blanco el paciente en prono, que el paciente en supino, tiene mejor intercambio gaseoso, mucho mayor en prono, vean lo rojito, que en supino, y tiene menos cortocircuitos, que es lo verde, en prono que en supino. Entonces, al tener un paciente en supino, tenemos menos oxigenación y eso puede generar que empeore el paciente y acabe intubado más fácilmente. A fin de cuentas, pronar a un paciente al reclutar alvéolos mejora el volumen corriente, mejora la capacidad residual funcional. Esto mejora la oxigenación. Al abrir alvéolos incrementa la ventilación, lo que disminuye el CO2 y a fin de cuentas también se incrementa la perfusión porque la ventilación que se genera en las zonas posteriores, que son las que están más ventiladas y mejoramos todo.
Respecto a los artículos de posición prona en pacientes con SDRA con cánulas nasales de alto flujo, fuimos de los primeros en reportarlo esto a nivel mundial. Desde antes de la pandemia de COVID-19, meses antes, empezamos a reportar esto en pacientes que nos daba miedo intubar, porque tenían, por ejemplo, lupus, y sabemos que si los intubas tienen mucho riesgo de sobreinfecciones bacterianas, pacientes que estuvieron graves con inmunosupresión porque tenían trasplante de médula ósea, etcétera. Pues estos pacientes, la mayoría sobrevivieron y muy pocos requirieron intubación, nada más. Menos del 30% requirieron intubación. ¿Sale? Tenemos aquí pacientes, vean, pronados, con cánulas de alto flujo, a inicios del 2020, siendo que esa es una terapia, pronar a un paciente con alto flujo, pues es factible, es viable, seguro y es eficaz, ya se sabe actualmente. Este artículo también lo pueden descargar, viene una guía completa para cómo pronar pacientes, sobre todo que tienen oxigenoterapia con alto flujo y está completamente gratis para descargarlo. ¿Sale? Si pueden sacar un pantallazo o una foto. Y es de nuestro grupo de trabajo de ventilación mecánica Avento. Ok, aquí dice que hay que checar al paciente antes de que le pongamos el prono, pues cómo está, si tiene signos vitales estables, etcétera, ver nuestro dispositivo de cánulas nasales de alto flujo o el que tenga falla respiratoria hipoxémica, pero que esté alerta, que no tenga ninguna contraindicación y vigilar al paciente todo el tiempo hasta que mejore y se lo podemos quitar. Si el paciente no tolera la posición prono, lo podemos poner en posición de Rodin, del pensador de Rodin, que es bajarle una silla que se acueste sobre la cama, y aquí tenemos un paciente en posición de Rodin con cánulas nasales de alto flujo. Esto fue publicado el año pasado a finales en la revista de la TS, para quienes no toleran el prono. Ahora en pacientes que están ya con SDRA, nosotros publicamos este artículo observacional muy grande de 27 hospitales, 26 en México y 1 de Ecuador, en el cual se disminuyó el riesgo de intubación en pacientes que se encuentran con oxigenoterapia y posición prono y disminución de la mortalidad comparado con aquellos que estuvieron en supino. Entonces también es bastante bueno. Ok, metaanálisis han demostrado lo mismo. Pronar a un paciente con cánulas de alto flujo puede ser benéfico, todo se inclina a favor del prono despierto en vez de la posición supina, sobre todo con cánulas nasales de alto flujo, y esto fue corroborado por el mejor estudio al respecto, publicado recientemente, en el que aquellos pacientes que estuvieron despiertos con cánulas nasales de alto flujo tuvieron más posibilidad de sobrevivir que aquellos con cuidados estándar, igual menor riesgo de intubación. ¿Ok? Y si vamos a pronar a alguien con alto flujo, hay que pronarlo rápido, antes de 24 horas. Paciente que se prona con alto flujo antes de 24 horas tiene más riesgo de sobrevivir, más posibilidades de sobrevivir que aquellos pacientes que se pronan después de 24 horas. Ahora, según la guía, ¿qué otra cosa, para qué otros pacientes graves, en pacientes críticos, podemos usar cánulas nasales de alto flujo? Bueno, tenemos otro grupo de pacientes. Pacientes posquirúrgicos, por ejemplo, la evidencia está a favor de las cánulas nasales de alto flujo versus la oxigenoterapia convencional para disminuir días de estancia, y eso es importantísimo. Quiere decir que un paciente posquirúrgico que requiere oxígeno, mejor le pongo cánulas nasales de alto flujo porque eso puede reducir los días de hospitalización y los costos agregados. También se sabe que va a mejorar la oxigenación en este grupo de pacientes y puede disminuir que lo escalemos a ventilación mecánica no invasiva. Ok, aquellos pacientes con alto riesgo de requerir ventilación mecánica no invasiva, como aquellos pacientes con falla cardíaca, por ejemplo, o posoperados de cirugía de corazón, se benefician más de cánulas de alto flujo que de oxigenoterapia convencional. ¿Sale? También, por ejemplo, cánulas de alto flujo para prevenir reintubaciones. Lo que se ha demostrado aquí como tal es una mayor oxigenación nada más y una menor frecuencia respiratoria con las cánulas nasales de alto flujo versus oxigenoterapia convencional. Todavía no está bien establecido que pudiera evitar reintubaciones para los pacientes que estuvieron, que se acaban de extubar. Y en cuanto a pacientes no quirúrgicos, aquellos pacientes que no sean operados, pero que estén críticos en urgencias o en terapia intensiva, las cánulas nasales de alto flujo versus la ventilación mecánica no invasiva se asocia a menos días de estancia en terapia intensiva. Eso es un beneficio tremendo. A pesar de que se pudiera considerar como un gasto, las cánulas nasales de alto flujo, al disminuir los días de estancia, es un ahorro al revés. ¿Ok? Y no nada más los días en terapia intensiva, sino también en general todos los días de hospitalización disminuyen cuando usamos cánulas nasales de alto flujo y en contra de de ventilación mecánica no invasiva. ¿Sale? También se asocia a un mayor aclaramiento del CO2, se abarra el CO2 y tienen obviamente mayor confort siempre. Cánulas de alto flujo contra ventilación mecánica no invasiva, que es bastante incómoda, aunque puede ser buena en algunos casos. Entonces,
Si alguien tiene alguna duda respecto a cómo utilizarlas, tenemos algunos videos de entrenamiento en este canal de YouTube. YouTube le ponen entrenamiento en áreas críticas, y ahí van a ver varios videos de cánulas nasales de alto flujo, cómo programan las cánulas de alto flujo, algunos ejemplos prácticos, cómo se pueden utilizar, cómo se titula el flujo, cómo se titula el FiO2 y la temperatura. Pueden bajarlos, son completamente gratis. Suscríbanse al canal, también es completamente gratis. Y pues ya concluí mi participación con estos 30 primeros minutos de la charla del día de hoy. Soy el doctor Orlando Pérez Nieto, estoy a su disposición para lo que gusten. Estos son mis contactos y agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil, de verdad, por tu participación siempre, con muchísimas preguntas que vamos a ir programando para la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a cerrar la camarita. Le pedimos al doctor que cierre la camarita, nada más para que nos dé oportunidad de poder compartir ahora y presentar a nuestra siguiente ponente. Entonces, aquí, ahorita lo que vamos a hacer es voy a presentar a nuestra siguiente ponente. Bueno, para mí es un gusto presentar a Clara Leonor Herrera Carrera. Ella es fisioterapeuta con una especialización en cuidado crítico. Tiene una experiencia clínica por 28 años en el área cardiopulmonar y de cuidados intensivos. Ha desempeñado en la Fundación Clínica Xiaoyo entre 1994 al 2022, la Fundación Neumológica de Colombia de 2001 al 2015. Es docente de la Escuela Colombiana de Rehabilitación del 2000 al 2007, simultáneamente al puesto que desempeña en Fisher & Paykel de 2015 a la fecha. Tiene una experiencia hospitalaria, como lo mencionábamos, de mucha importancia. También tiene una carga importante en la docencia, en la cátedra de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, que es una universidad. Tiene práctica clínica de estudiantes de pregrado y de posgrado en fisioterapia y cuidados críticos. Entonces, bueno, para mí es muy importante que la conozcan y que escuchen su participación. Vamos a empezar con ella de la siguiente manera. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al comité organizador a este webinar. En esta ponencia pues quiero compartirles parte de la experiencia que hemos tenido con el uso de la cánula nasal de alto flujo en el manejo domiciliario en nuestros pacientes crónicos en los centros de home care y en el manejo en casa en los pacientes acá en Colombia. Como todos sabemos, pues los pacientes con patologías pulmonares crónicas a menudo tienen cierto grado de dificultad respiratoria que les impide realizar pues las actividades cotidianas, y teniendo en cuenta que estas patologías son progresivas, llegan a convertirse en enfermedades que son muy desafiantes para el personal clínico, logrando pues la recuperación de los pacientes. Por lo tanto, hoy quiero compartirles esa experiencia que hemos tenido con la inclusión de la terapia de alto flujo en el domicilio de los pacientes. Antes de entrar a hablar de la experiencia que hemos tenido, quiero comentarles que pues no es una terapia que sea nueva, porque es una terapia que apareció para el uso de nuestros pacientes a nivel hospitalario y apareció hacia el año 2001 en los pacientes. Posteriormente, hacia el 2007, 2008, aparecieron las primeras interfaces para ser utilizadas en los pacientes adultos y posteriormente en el paciente pediátrico. Y a lo largo de todos esos años, gracias a esos estudios clínicos que han sido cada vez mayores, que han sido controlados, que ya tenemos publicaciones, revisiones sistemáticas, metaanálisis, que realmente soportan el uso de la terapia de alto flujo para el paciente con falla respiratoria hipoxémica aguda en el hospital en los pacientes. Hoy por hoy también ya tenemos estudios para el uso de la terapia de alto flujo en el domicilio. En Colombia nosotros empezamos a utilizar el alto flujo hacia el año 2015, en el cual, gracias a esos estudios clínicos controlados hechos en otros países donde ya se tienen un tiempo más de uso de este tipo de terapias en el domicilio,
hemos venido utilizándolo para nuestros pacientes pulmonares crónicos, como son los pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades neuromusculares degenerativas, pacientes con fibrosis de cualquier tipo de etiología, en los procesos de rehabilitación y a la fecha pues con un amplia también uso en los pacientes en el periodo post enfermedad dada por el COVID. Retomemos qué es la terapia de alto flujo, teniendo en cuenta que hace 10, 15 años la gente creía que alto flujo era el administrar oxígeno de forma caliente y humedecida. Hoy por hoy sabemos que es un sistema de soporte respiratorio, no invasivo que va a proporcionar un flujo de aire que es superior al flujo inspiratorio del paciente y que puede ir o no mezclado con oxígeno dependiendo de las necesidades del paciente, pero que además para administrar esos gases deben ir totalmente acondicionados en el paciente, deben ir calientes y humidificados hasta un valor cercano a la temperatura corporal, que lo administramos bajo un sistema que es totalmente semiabierto a través de una cánula nasal o un conector de traqueostomía. Entonces el alto flujo es un sistema que vino a utilizarse inicialmente a nivel hospitalario en las unidades de cuidado intensivo, pero a lo largo de estos años hemos podido escalonarlos hasta otros servicios dentro del hospital, como son los servicios de urgencia, los servicios de hospitalización, pero que adicionalmente también ya lo tenemos para utilizar en nuestros pacientes en casa, en donde tenemos que pues su uso nos hace que se describan unos mecanismos de acción muy diferentes que han sido estudiados a lo largo de todos estos años, y básicamente son 4 mecanismos de acción que nos tenemos a la fecha del alto flujo. Uno de esos es la hidratación de las vías respiratorias, que es uno de los mecanismos más importantes dentro del manejo de nuestros pacientes en home care, teniendo en cuenta que la mayor causa de exacerbación de estos pacientes está dado por las infecciones respiratorias recurrentes, sin demeritar los otros mecanismos de acción que nos van a mejorar la mecánica ventilatoria y la calidad de vida de los pacientes. Tenemos mecanismos de acción a nivel de asistencia respiratoria, oxígeno y comodidad. En cuanto a la humidificación, nos va a permitir acondicionar esos gases para que sean tolerados primero por los pacientes, ya que son flujos a gran velocidad. Y lo que nos provee el alto flujo es una humidificación de tipo activo, provee una humidificación de los gases en el cual van a ir los gases totalmente acondicionados en la nariz para que ingresen al sistema respiratorio e imiten el equilibrio normal de calor y humedad que nos da el sistema respiratorio normal, evitando que esas secreciones se resequen y mantenerlas humidificadas y fluidificadas en el paciente, mas no incrementa en la cantidad de secreciones, porque es un mito grande que tenemos a nivel del uso de la terapia de alto flujo, y es que la gente cree que se aumenta la producción de secreciones. No, facilita la eliminación de secreciones a través de tener una mucosa totalmente hidratada, totalmente humidificada, favoreciendo el drenaje de autógeno de las secreciones. Otro de los mecanismos de acción que tenemos es a nivel de la asistencia respiratoria, donde tenemos el alto flujo que actúa a nivel de 2 pilares. Uno es el lavado del espacio muerto anatómico y el otro es la presión positiva dinámica de las vías respiratorias. En cuanto al lavado del espacio muerto anatómico, va a producir un efecto de wash-up, lavado de CO2, eliminación de CO2, como lo quieran ustedes mencionar, pero lo que hace el alto flujo al administrar un flujo que va a gran velocidad a nivel del sistema respiratorio, lo que va a favorecer es que ese flujo que entra a gran velocidad durante la fase expiratoria
va a permitir el vaciamiento de ese flujo que queda en las tubuladuras de la vía aérea, y gracias a ese sistema que es totalmente semiabierto va a permitir la salida de ese volumen de gas que viene rico en CO2 y va a ser reemplazado por un gas fresco rico en oxígeno. En conclusión, lo que va a hacer es cambiar la calidad del gas circulante en el espacio muerto al ser un sistema totalmente semiabierto. Y con esto lo que vamos a permitir es que se mejore la ventilación alveolar en los pacientes. El otro mecanismo de acción que tenemos es a nivel de la presión positiva dinámica de las vías respiratorias. Es tal vez el mecanismo de acción más conocido de alto flujo, y claramente hay que tener en cuenta que la presión positiva es dinámica, o sea que es cambiante en el tiempo, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria, debido a que es un sistema totalmente semiabierto. La presión es dependiente, la presión que me va a generar es dependiente del trabajo diafragmático del paciente, más la presión que genera el flujo que yo le estoy programando al sistema. Como lo vemos en esta gráfica presión-tiempo, en el cual esta franja que ustedes ven, esta línea que ustedes ven azul, corresponde a la fase inspiratoria, esta franja azul, y esta corresponde a la fase expiratoria. Durante la fase inspiratoria lo que va a hacer el alto flujo es positivizarse un poco la presión, facilitando el llenado pulmonar, y durante la fase expiratoria, que es donde alcanzamos el mayor pico de presión, gracias a que hay una superposición de tanto del flujo de entrada contra el flujo de salida del paciente, lo cual esa sumatoria de flujos van a ejercer una presión a nivel de las paredes de la vía aérea, favoreciendo pues esta presión positiva que me va a generar. A medida que pasa la fase expiratoria, esa presión va a ir de forma decreciente hasta que da paso a la siguiente inspiración. Con esto lo que voy a lograr es alargar esa fase expiratoria, permitir o promover una respiración que sea mucho más lenta, favoreciéndose durante la fase inspiratoria lo que es la excursión pulmonar, y durante la fase expiratoria produciendo un efecto de reclutamiento alveolar. El otro mecanismo de acción que tenemos es a nivel del oxígeno suplementario, y aquí básicamente, como lo mencionamos anteriormente, como cambiamos la calidad del gas que hay en este espacio muerto anatómico, vamos a tener un espacio muerto anatómico rico en oxígeno, pobre en CO2, favoreciendo ¿qué? Favoreciendo la presión alveolar de oxígeno, y esto va a permitir que haya una mejor relación ventilación-perfusión con un adecuado intercambio gaseoso en los pacientes. Gracias a este sistema de alto flujo, yo voy a favorecer fracciones inspiradas de oxígeno estables al suministrar toda la demanda que requiere el paciente, y con este sistema de cánula nasal, sin necesidad de cambiar de sistema ni de interfase, puedo administrar fracciones inspiradas de oxígeno desde el 21% hasta el 100%, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente. Por último, es que es un sistema que es muy cómodo para el paciente, muy fácil de usar, dado que por un lado utiliza una interfase que es de mínima invasión, mínimos puntos de presión. El paciente no necesita tener la boca cerrada, el paciente tiene visibilidad. Eso le permite que, al ser un sistema tan cómodo, diferente a lo que es la ventilación no invasiva, donde es un sistema totalmente hermético, le va a favorecer al paciente poder realizar actividades durante su proceso de uso de la terapia de alto flujo, y adicionalmente le va a permitir al paciente poder alimentarse. Esto hace que la terapia sea más continua en el tiempo, que el paciente no tenga que retirarse la interfase, y hace que los resultados sean mucho más positivos en el paciente.
Tener estos mecanismos de acción descritos en la literatura pues nos llevan a unos resultados fisiológicos. Básicamente lo que hace el alto flujo es mejorar la depuración mucociliar, reducir la frecuencia respiratoria por el subsidio diafragmático que hacemos con el alto flujo, reducir los niveles de CO2 en los tejidos, y esa reducción es una reducción paulatina en el tiempo en los pacientes. Entonces, no es una hiperventilación que nosotros estemos logrando con el alto flujo, sino es de forma paulatina ir normalizando esos niveles de CO2, manteniendo un equilibrio ácido-base, reducir el trabajo respiratorio y reducir la ventilación minuto en los pacientes. Como vimos, pues tenemos estudios de alto flujo a nivel de, por fuera de las unidades de cuidado intensivo, pero también tenemos estudios clínicos por fuera del hospital, o sea, en nuestros pacientes que tenemos en casa. Dentro de los estudios clínicos publicados en el ámbito domiciliario y teniendo en cuenta las publicaciones sobre la disminución en las exacerbaciones con el uso de la terapia de alto flujo y la mejoría en la calidad de vida, tenemos que Stogar, en su publicación hecha en el 2018 en pacientes con EPOC, él encuentra que hay una reducción en las exacerbaciones en los pacientes, hasta 2 exacerbaciones se lograron de disminución en los pacientes al año. Eso que trae como desenlaces secundarios, pues reducción en la intensificación del tratamiento en los pacientes, mejoría en la calidad de vida y una reducción en la hipercapnia. Por lo tanto, aquí en esta gráfica lo que yo quiero mostrarles a ustedes es un ejemplo de lo que nosotros vemos en los pacientes en cuanto a beneficio monetario cuando utilizamos este tipo de terapia de alto flujo para los pacientes, siendo una terapia muy costo efectiva dentro del manejo. Esta tabla corresponde a los costos que acarrea el hecho de que un paciente requiera, por su exacerbación de POC, ingreso tanto a terapia intensiva como ingreso a las áreas de hospitalización, en los cuales tenemos que el costo por día de un paciente a nivel de terapia intensiva está alrededor de 54.053 pesos y un paciente en hospitalización está alrededor de 10.761 pesos. Si tenemos como dato que los días en los cuales un paciente puede durar en cuidado intensivo está aproximado entre 5 o 7 días y un paciente en hospitalización como mínimo puede durar entre 2 a 3 días. Teniendo en cuenta esto, tenemos que el costo promedio por ingreso de un paciente a terapia intensiva, si decimos que un paciente dura aproximadamente 6 días, tendríamos un costo de 324.318 pesos, y en áreas de hospitalización, si un paciente dura 2 días nomás, el costo sería de 21.522 pesos. Pero si este paciente se me exacerba 5 veces al año, que es más o menos el promedio de las exacerbaciones que tienen los pacientes al año, los pacientes pulmonares crónicos, el costo anual sería de 1.621.590 pesos para terapia intensiva y de 107.610 pesos para los pacientes en hospitalización. Si teniendo en cuenta lo que nos publica Stogar en su estudio, que podemos lograr dos exacerbaciones menos por año con el uso de la terapia de alto flujo, ¿cuánto nos estaríamos ahorrando en los pacientes en terapia intensiva? Nos estaríamos ahorrando 648.636 pesos como un ahorro potencial en esos pacientes que ingresan a cuidado intensivo, y en los pacientes que ingresan a los servicios de hospitalización alrededor de 43.044 pesos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es costo efectivo el uso de la terapia de alto flujo en el domicilio, no más en el hecho de tener un paciente que desviarlo hacia el hospital, en el cual el paciente tiene otras comorbilidades y puede llegar a aumentar los costos.
Esta diapositiva pues es el mismo racionamiento que tenemos con respecto a la pasada, pero donde se hace el cálculo se hace en función de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, donde ellos reportan un costo por día de 75,000 pesos para la terapia intensiva y para áreas de hospitalización alrededor de 29,000 pesos, lo cual que anualmente tendríamos unos costos de terapia intensiva de 2,250,000 pesos y en áreas de hospitalización 435,000 pesos. Si logramos que ese paciente tenga 2 exacerbaciones menos en el año, vamos a tener un ahorro potencial de 900,000 pesos en los pacientes a nivel de terapia intensiva y de 174,000 pesos a nivel de las áreas de hospitalización. En estas 2 diapositivas lo que podemos visualizar que además de los efectos terapéuticos que nos brinda el alto flujo, también va a tener un impacto grandísimo en términos de costo-efectividad, como también lo demostraron los estudios publicados por Stoddard. Entonces tenemos amplia soporte de evidencia que nos diga si podemos utilizar el alto flujo y cuáles son los desenlaces que logramos en estos pacientes fuera de las unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, existen múltiples escenarios en los cuales nosotros probablemente el alto flujo sea una de las mejores alternativas para hacer una intervención oportuna de nuestros pacientes. Venimos en construcción de múltiples investigaciones para el uso en diferentes escenarios en los cuales vemos que es benéfico el uso de la terapia de alto flujo y como ustedes lo vieron, pues tenemos también estudios de costo-efectividad que realmente impactan de forma financiera utilizando este tipo de terapias. ¿Cuáles serían los escenarios de aplicación? Entonces, dentro de los escenarios de aplicación a nivel de home care y que los hemos venido manejando aquí en Colombia, es como soporte para la descarga temprana en esos pacientes que se encuentran a nivel del hospital, pacientes que son crónicos, que ya los podemos sacar a la casa con la terapia de alto flujo, ya sea para que tengan una continuidad y terminen su proceso de recuperación en casa, o pacientes que se van a beneficiar a largo plazo con la terapia de alto flujo. Como soporte respiratorio transicional en pacientes que van a programas de rehabilitación pulmonar, lo cual nos va a facilitar el incremento en la intensidad del ejercicio, en la carga y en la tolerancia al ejercicio como tal. Uno de los escenarios también importantes es que lo usamos es en los pacientes como cuidado paliativo para dignificar el final del arco de la vida de los pacientes con el fin no de lograr desenlaces diferentes al que ya conocemos en un paciente paliativo, sino que realmente ese periodo del paciente sea con menos disnea, sea mucho más confortable, lo cual pues va a dignificar el proceso de fin de vida. En pacientes con obstrucción de la vía aérea, con requerimiento de presiones bajas, porque pues el alto flujo nos van a generar presiones relativamente que están alrededor entre 6, 8 centímetros de agua si estamos hablando de pacientes pediátricos y en pacientes adultos nos pueden llegar a alcanzar hasta 6, 7 centímetros de agua. En Colombia hemos tenido una experiencia muy importante con el uso de la terapia de alto flujo en esos pacientes pediátricos que no son adherentes a la terapia con CPAP, que es imposible adaptarles una interfase a esos pacientes. Se han logrado unos beneficios muy positivos utilizando la terapia de alto flujo para el SAOS pediátrico, como un sistema transicional previo a la ventilación mecánica en pacientes con enfermedades neuromusculares degenerativas. Aquí tenemos en Colombia un centro que maneja alto flujo en estos pacientes con enfermedades neuromusculares con el fin
de evitar en esos pacientes, o sea, que sea muy temprana la aparición del uso de BiPAP para estos pacientes, logrando con el alto flujo subsidiar en parte el trabajo muscular de ese diafragma, mejorar la mecánica pulmonar en los pacientes, mejorar la higiene bronquial y poder reclutar en parte ese pulmón que ya empieza a presentar alteraciones a nivel del intercambio gaseoso, y de esta forma, al ser un sistema más confortable en el paciente, mejorar calidad de vida en los pacientes y poder detener la falla, contener esa falla respiratoria que viene presentando el paciente y que va haciendo que avance mucho más rápido la patología. Y por último, en pacientes con patologías pulmonares crónicas, como son nuestros pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis pulmonar con múltiples orígenes, y en pacientes en procesos de rehabilitación después del COVID-19. Por lo tanto, pues nuestro objetivo en estos pacientes es el mejorar calidad de vida, y en Colombia quiero mostrarles en qué patología las hemos venido usando, como fibrosis quística, bronquiectasias, EPOC, enfermedades neuromusculares, SAUS, pacientes paliativos, pacientes en procesos de rehabilitación cardiopulmonar, pacientes post-COVID, como les venía mencionando. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez se nos va ampliando más el abanico a medida que realmente los clínicos se han visto que con el alto flujo se logran esos desenlaces que son positivos tanto para el paciente como para el sector salud. Entonces, lo que buscamos es realmente que esos pacientes que están a nivel hospitalario y que requieren, que tienen indicación de alto flujo, poderlos llevar a la casa con la terapia. Pero que además esos pacientes que tenemos en casa, que identificamos como pacientes exacerbadores frecuentes de su patología de base, poderles introducir la terapia de alto flujo, empezar con ellos la terapia de alto flujo, evitando disminuir exacerbaciones y evitando que nuestro paciente regrese a las áreas de hospital. Por lo tanto, lo que buscamos dentro de los objetivos cuando nosotros usamos la terapia de alto flujo en el home care es prevenir tantas exacerbaciones en los pacientes a través de evitar tantas infecciones respiratorias recurrentes, evitar las visitas hospitalarias, evitar tanto escalonamiento terapéutico, retardar la progresión de la enfermedad de base, teniendo en cuenta que muchas de estas patologías no son reversibles, y por lo tanto mejorar calidad de vida y disminuir costos en la atención de los pacientes. Siempre que utilizamos terapia de alto flujo, tenemos que tener en cuenta que es importante hacer una prescripción de la terapia, y esa prescripción de la terapia se hace teniendo en cuenta el motivo por la cual yo quiero introducir la terapia de alto flujo dentro de un programa de rehabilitación en un paciente, basándonos en un diagnóstico, en los síntomas, si yo pretendo utilizarla de forma parcial o una terapia a largo plazo en el paciente, qué tipo de dispositivo debo utilizar para ser utilizado en la casa del paciente. Hoy por hoy la mayoría de estudios publicados de alto flujo están hechos a nivel de hospital con el sistema Herbo2, y a nivel hospitalario, a nivel domiciliario, están hechos con el equipo MyHerbo2, que es un equipo muy intuitivo, fácil de utilizar en el paciente, y que es importante prescribir el tipo de interfase que yo voy a requerir con mi paciente, precisamente para que se comporte como un sistema totalmente semiabierto de acuerdo al tamaño de la narina del paciente. Debo también, dentro de mi prescripción, saber si esa terapia la voy a utilizar durante el día, durante la noche, cuántas horas la voy a utilizar en el paciente. Eso sí, lo que nos han demostrado los estudios y la experiencia es que entre más horas lo utilice el paciente, pues más rápido vamos a conseguir los beneficios en el paciente.
Y lo último, pues la programación, que voy a programar un flujo, una temperatura y un oxígeno si el paciente requiere de acuerdo a la saturación objetivo que me estoy tomando con el paciente como meta. ¿Cuánto tiempo la va a usar? Lo que les decía, va a depender si el paciente la va a usar de día, de noche, eso sí lo que nos han, lo que han arrojado los estudios es que cuando el paciente lo utiliza de noche, el paciente lo utiliza por un periodo mucho más largo, pues lográndose mejores beneficios. Sin embargo, debemos acomodarla de acuerdo a las necesidades de cada paciente. En cuanto a la tecnología, tenemos que con el mismo dispositivo podemos utilizar tanto para paciente adulto como para paciente pediátrico y teniendo en cuenta si el paciente tiene cánula nasal de alto flujo o pacientes que se encuentren traqueostomizados, poder utilizar con el conector de la traqueostomía. Por lo tanto, tenemos diferentes interfaces de acuerdo al tamaño de la narina del paciente, pues tenemos una amplia gama de interfaces, tanto para paciente adulto como para paciente pediátrico, y nuestro conector de traqueostomía que puede ser utilizado el mismo conector para los dos tipos de poblaciones. Por último, quiero mostrarles una experiencia con un paciente que fue remitido desde el hospital hacia un servicio de home care acá en Colombia, en Bogotá. Era un paciente que tenía una falla ventilatoria con requerimiento de oxígeno a alto flujo, en el cual el paciente era un paciente de 57 o es un paciente de 57 años con un diagnóstico de un linfoma Hodgkin estadio 3-4 que se lo diagnosticaron en el 2019. El paciente como secuela le deja una fibrosis pulmonar en el cual tiene un compromiso de más o menos el 80% del pulmón, el paciente con una obesidad grado 4, con comorbilidades asociadas, con alta mortalidad. El paciente lo comentaron a este centro de home care como un paciente paliativo por sus comorbilidades, con un paciente con una alta concentración de oxígeno que no dejaba bajar la fracción inspirada de oxígeno a menos del 50%. Eso hacía que perpetuara más el daño pulmonar en el paciente. El paciente lo venía manejando con 5 terapias respiratorias al día, totalmente dependiente cuando lo tomó este centro de home care, postrado en cama, con una falla ventilatoria que era crónica, se volvió crónica, pero que se agudizaba con el mínimo cambio de posición del paciente, llegando a saturaciones hasta el 60% y en el cual tenía un pobre pronóstico. Este es como el resumen del uso del alto flujo en este paciente, en donde se empezó en febrero 17, cuando ellos tomaron el paciente, vieron que era candidato al uso de la terapia de alto flujo, empezaron con un flujo de 60, una FIO2 del 50%, en el cual requería un litraje de oxígeno mayor a 15 litros por minuto para lograr una saturación de 88%. Siempre el paciente manejó una temperatura de 31 grados. Lo ideal es que estén un poquito más alta, 34, 37. Sin embargo, la temperatura debe reajustarse de acuerdo al confort del paciente. El paciente se le hacían 3 terapias respiratorias al día. En abril 1 ya empezó a poderse disminuir el flujo, se disminuyó a 50 litros y miren, la FIO2 en el paciente se pudo ir destetando hasta 35%, con unas saturaciones de 93%, y el paciente continuaba actividad física, que era mínima actividad en cama,
y terapia respiratoria, acompañado también de terapia ocupacional y fonoaudiología. En junio 30 ya se logró bajar a 40 litros con una FIO2 del 30%, saturada 95%. Ya ahí el paciente podía hacer más rehabilitación fuera de la cama, ya en silla, ya el paciente podía pasar al baño a hacer actividades cotidianas como el lavado de dientes. En diciembre 23 se logró ya tener un flujo en 35, una FIO2 del 37, donde ya el paciente ya no lo utilizaba de forma permanente, sino lo empezó a utilizar únicamente durante la noche, donde el paciente ya en el día tenía más tolerancia a la actividad y permanecía con una cánula convencional a 2 litros. A la fecha, este paciente tiene alto flujo a 20 litros por minuto con un litraje de 2 litros de oxígeno que no se había logrado bajar de 50% cuando ellos tomaron el paciente, logrando saturaciones estables en el paciente de 92-93%, y era un paciente que lo habían direccionado como paciente paliativo. En ese momento ese paciente es totalmente independiente, pudo reincorporarse a la sociedad y el paciente en este momento hace trabajo desde la casa. Quiero compartirles este video, que es el video del paciente. Realmente ha sido muy buena, porque si vemos desde que empezó mi enfermedad, que estoy en la clínica, la verdad que desde la clínica salí para la casa por medio de los doctores que me dijeron que realmente por la enfermedad que me dio por la medicina de la quimio, del cáncer que tenía, me afectó los pulmones casi el 80%. O sea, para mí era no tener pulmones, sino que tenía que permanecer con oxígeno a 15 litros. Entonces, realmente los doctores nos decían, no nos daban mucha esperanza de vida. Realmente llevo 10 meses aquí en hospitalización domiciliaria, gracias a terapias respiratorias, por todo lo que he hecho por mí, por este equipo que me recetó el médico, el neumólogo. Hizo que es un equipo, tengo entendido que para aquí es nuevo, es un equipo nuevo, ¿sí? Querían ver cómo funcionaba, pues no sé, conmigo, y realmente pues estoy muy funcional, mejorando. La verdad, llevo 10 meses, así como me ven aquí sentado, he superado, porque antes no me podía ni sentar en la cama, todo tocaba en la cama, bañarme, hacer el cuerpo, bañarme la boca, y gracias a este equipo y a este oxígeno, mira, ya me voy, y pues lógico, hay que tener fe, y por eso es bonita con la sangre. Como pueden ver ahí, dentro del proceso de rehabilitación del paciente, pues se lograron en 10 meses, mire que ya el paciente estaba totalmente activo. Ustedes lo notan ahí, de todas maneras, cuando habla con cierto grado de disnea, pero en este momento el paciente ya está totalmente reincorporado y lo utiliza únicamente las noches como sistema de humidificación y de descarga diafragmática para en el día estar únicamente con la canulita convencional. Por lo tanto, gracias a esta corta charla que les estoy dando,
Lo que buscamos es realmente que ustedes tengan un abanico de posibilidades dentro de la intervención de sus pacientes, teniendo en cuenta que la prevalencia de enfermedad respiratoria, tanto aguda como crónica, sigue en aumento en el mundo, causando gran cantidad de muertes en los pacientes. Por lo tanto, ya tenemos esta estrategia para que ustedes puedan incorporarla dentro del manejo habitual de sus pacientes y que a la fecha tenemos pues evidencia creciente que soporta el alto flujo para ser utilizado en casa. ¿Qué trae el hecho de que nuestros pacientes se vivan exacerbando continuamente por enfermedad crónica? Pues mayor escalonamiento terapéutico, mayor riesgo de mortalidad, disminución en la función pulmonar, que avance mucho más rápido la enfermedad del paciente y que disminuya esa calidad de vida. Por lo tanto, pues tenemos esta nueva estrategia para mejorar la condición clínica de los pacientes, que es el fin que estamos buscando en el paciente, pero que además podamos reducir costos en la atención de los pacientes. Muchísimas gracias por la atención prestada. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos la hacen llegar al chat. Muchísimas gracias, Clara. Doctor Orlando, Clara, muchísimas gracias por excelentes ponencias de ambas partes. Y bueno, vamos a retomar esta sesión de preguntas y respuestas. Y le vamos a empezar a bombardear al doctor Orlando, porque está tupida las preguntas, y luego continuamos contigo, Clara, ¿ok? Muy bien, doctor. Indicaciones del paciente pediátrico, ¿mismos criterios que en el adulto para el alto flujo? No, no son los mismos. Mira, yo soy especialista en pacientes críticos adultos. En pacientes pediátricos realmente tengo una muy poca experiencia. Sin embargo, en pacientes pediátricos, los estudios comparativos de cánulas nasales de alto flujo, por ejemplo, contra un CPAP neonatal, sigue ganando todavía el CPAP neonatal. Seguramente va a haber más estudios y a ver qué dice la nueva evidencia, pero ahí sí las indicaciones no acaban siendo las mismas. Seguramente un paciente neonato, la indicación es que tenga falla respiratoria hipoxémica, entonces sí podría aplicar en ese aspecto, pero ahí sigue teniendo ventaja todavía la ventilación con CPAP neonatal versus cánulas de alto flujo. Muy bien. ¿El índice de ROX, doctor, se puede utilizar en pacientes pediátricos o hay algún índice o score para pacientes pediátricos? No, no se puede utilizar en pacientes pediátricos debido a que la frecuencia respiratoria de un paciente pediátrico, mientras más pequeño sea, es más alta. Entonces, la cifra no correlacionaría directamente con la del índice de ROX convencional, porque la frecuencia respiratoria es el principal modificador de la cifra. Entonces, realmente no está validada para pacientes pediátricos. Realmente no conozco algún score específico para pacientes pediátricos. Casi siempre, como todo en medicina respecto a la ventilación mecánica, casi todo se estudia primero en adulto y ya después en niños. Seguramente no tardarán en alguien en desarrollar algún score pediátrico. Muchísimas gracias. Doctor, nos preguntan aquí, ¿el índice de ROX se puede transpolar para la oxigenoterapia convencional cuando utilicemos Venturi y mascarilla con reservorio? Sinceramente, no está validado para oxigenoterapia convencional. Nosotros estamos haciendo un artículo para intentar validarlo debido a que mucha gente todavía no tiene acceso a cánulas de alto flujo, pero todavía en este momento no existe evidencia significativa al respecto. Obviamente, la cifra va a ser más alta en el paciente que esté más grave, aunque sea oxigenoterapia estándar, contra aquel paciente que esté bastante bien. O sea que sí lo podrían utilizar para darse una idea de la tendencia. Mientras más frecuencia respiratoria, más aporte de oxígeno tengan y menos satura, ese paciente está más grave y viceversa. Muchísimas gracias, doctor. Las contraindicaciones, dice Ricardo Nicolás, ¿cuáles son las contraindicaciones de la posición prono, doctor? Ninguna, no hay ninguna contraindicación como tal para un paciente que está despierto y que se quiere pronar. La única que podría decirse como relativa es que un paciente pues que no quiera o que no esté en condiciones neurológicas, un paciente que no responda, ese ni siquiera tendría que ser candidato a ventilación ya ni alto flujo ni no invasiva, sino habría que intubarlo. Un paciente que neurológicamente ya tenga un Glasgow menor de 10, 8 puntos, ese mejor hay que intubarlo. Nada más. Alguna lesión de columna, por ejemplo, que le impida pronarse, pues también podría ser tal vez una contraindicación. Sin embargo, realmente no se ha dado el caso o algún reporte al respecto. ¿Cuándo suspender? Nos pregunta Araceli Flores, doctor. ¿Cuándo suspender el prono?
Buena pregunta. No existe una regla básica, existen propuestas. Una de las propuestas es cuando el paciente ya requiera, por ejemplo, un aporte mínimo de oxígeno. Ya cuando estemos bajando el FIO2, tal vez que el paciente ya tenga menos de 40% de FIO2 y que sature más de 92, 94% y se ponga en supino y no baje la saturación, tal vez esa ya sería, y sea capaz de mantenerla en supino una adecuada oxigenación, unas 4 horas, ya con eso sería bueno para considerar dejarlo en supino. Si vuelve a empeorar, mejor otra vez volverlo a pronar y puede hacer intervalos. La idea es que se mantenga en prono por lo menos 8 horas diarias. Perfecto. Y yo creo que voy a integrar algunas preguntas y las voy a poner en esta, ¿no? Creo que es lo más sencillo. ¿Cómo calcular el FIO2 del paciente en el alto flujo? En el alto flujo, ¿cómo calcularlo? Pues realmente, por ejemplo, el dispositivo de Airvo te dice cuánto FIO2 le estás otorgando directamente. Normalmente lo que se hace es abrirle al blender del oxígeno y va detectando directamente el aparatito, dice cuánto FIO2 le estás otorgando. Si hay alguna fuga, inmediatamente pita el aparato, dice que está perdiendo oxígeno y entonces hay que voltear a ver el circuito, que no haya alguna fuga, que no se haya desconectado, algo esté pasando. Fuera de eso, no hay una forma fiable de calcularlo si no tenemos directamente un sensor. Muy bien. Nos preguntan si en este equipo tenemos que utilizar diferentes circuitos de acuerdo a las presiones en el Argo. Diferentes circuitos para las conexiones. Realmente no soy experto. Ahí sí desconozco. No sé si la quieres contestar. Clara. No, no tienes que cambiar circuito. Hasta el circuito es estándar para paciente adulto pediátrico. No tienes que cambiar si quieres más flujo, como de pronto si pasa con otros dispositivos, que para dar más flujo tienes que cambiar la modalidad o el sistema. A lo mejor se puede referir, por ejemplo, el blender de las cánulas de alto flujo es un blender que da hasta 60 litros por minuto, hasta más, hasta 80, por ejemplo. Pero el blender convencional, pues no da más, da 15 litros, por ejemplo. A lo mejor se puede referir a eso y eso sí sería recomendable cambiarlo, por ejemplo. No sé si a eso se refiere. Yo creo que más bien era la pregunta en relación justamente a la competencia, ¿no, Clara? Que en la competencia, que bueno, en otro equipo se tienen que utilizar un circuito para cierta presión o cierto flujo y otra para flujo más alto. Exacto, muy bien. Doctor, cánulas de alto flujo y su experiencia en el uso en fibrosis. Fibrosis pulmonar, pues son bastante buenas porque la fibrosis pulmonar, una de las cosas que más afecta es la oxigenación de los pacientes y sobre todo que la bronca es un problemón para los mocos porque esos pacientes son formadores de mocos a cada rato y ponerlos con oxigenoterapia estándar, pues obviamente se sabe teóricamente que va a empeorar la función mucociliar. Entonces, de escoger alguna u otra, no lo digo yo, lo dice la guía, sería mejor tal cual cánulas de alto flujo. ¿Qué porcentaje de pérdidas insensibles tenemos con el alto flujo, doctor? No es necesario calcularlas. Actualmente ya tiene bastantes años que se reporta en los estudios de balance de líquidos que no es necesario calcular las pérdidas insensibles. Y teóricamente hablando, pues no va a haber pérdidas insensibles si usamos cánulas de alto flujo. En un paciente que está intubado, por ejemplo, y que está conectado a un dispositivo de humidificación activa, tampoco vamos a calcular pérdidas insensibles ventilatorias. Tal vez solamente sería cuestión teóricamente de importancia de aquel paciente que estuviera respirando muy fuerte, muy enérgicamente y no tenga cánulas de alto flujo o no tenga dispositivo de humidificación activa. Sin embargo, realmente no se estresen por las pérdidas insensibles, ya actualmente no se recomienda calcularlas. Dice aquí, cuantificando el lavado de CO2 y a qué flujo inicia, dice, se cuantifica el lavado de CO2 y a qué flujo inicia y qué presión expiratoria el flujo dinámico. Bueno, sí se aclara el CO2, sí se barra el CO2 porque al poner cánulas de alto flujo disminuye un poquito el espacio muerto, se optimizan las regiones alveolares con un montón de flujo de oxígeno y el CO2 baja, pero no existe un rango, una cifra exacta sobre cuánto. Obviamente se postula que mientras más flujo le pongamos al paciente, va a barrer más CO2, pero no hay una cifra exacta ni de cuánto va a barrer. A fin de cuentas, regularmente el CO2 no es una meta para ningún paciente. Más bien el pH del paciente, esa sí sería una meta. Por ejemplo, si un paciente tiene 60 de CO2 y tiene un pH de 7.35, ese paciente está perfectamente bien. Pero si un paciente tiene 65 de CO2 y tiene un pH de 7.2, ese paciente, cuidado, porque en cualquier momento puede requerir ventilación mecánica no invasiva o intubación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es más el aspecto clínico. Muchísimas gracias, doctor.
Y ya nada más la última que la dejo rebotando aquí para ambos, antes de pasar a dos preguntas que tengo para Clara en específico, es, ¿el CPAP es alto flujo? No. El alto flujo de oxígeno considera que le abras un montón, uno al oxígeno, lo que requiere el paciente, y le das ese oxígeno a mucha velocidad. Entonces va a pasar a gran velocidad a la vía respiratoria y eso podría generar una presión dentro de los alvéolos que los mantenga abiertos. Realmente estudios más recientes dicen que la presión que se genera en los alvéolos es muy baja, es hasta de 1.5 centímetros de agua nada más, en modelos bien hechos. Y eso con la boca cerrada, con la boca abierta pues se pierde, pero el beneficio no está tanto dado por la presión que puedan generar o no, sino realmente porque se le otorga muchísimo fluido al paciente en tal caso, o que el flujo puede generar un efecto sí de presión, pero tal vez no tanto en los alvéolos, sino en la vía aérea, como nos comentaba la doctora, que para pacientes con SAUS pediátrico pudiera llegar a funcionar. Es muy diferente ventilar con presión, que abre los alvéolos, aunque no entre tanto oxígeno, a ventilar con oxígeno a gran velocidad para que se oxigenen más los alvéolos y pase más oxígeno directamente a la sangre. Sí, Perfecto. realmente, bueno, ahí Adelante, Clara. quiero hablar una cosa y de pronto la pregunta viene al tema que hablaba del CPAP para pacientes pediátricos. Es una alternativa que hay para esos pacientes que definitivamente no son adherentes a la terapia de CPAP y las pocas publicaciones que hay de alto flujo para esta población de pacientes es precisamente los pacientes más pequeños en los cuales se consiguen presiones de 7, 8 centímetros de agua que nos servirían para manejar los pacientes con SAOS severo pediátricos. Por eso es que no hay estudios en adultos, al ser un sistema totalmente semiabierto, pues no se va a comportar como un CPAP, que es una presión continua durante todo el ciclo respiratorio. Aquí, como el sistema es semiabierto, esa presión es variable, pero sí se ha encontrado que disminuye los eventos respiratorios en los pacientes cuando se utiliza. En adultos, no, porque las presiones son muy bajas, que va a dar en adultos máximo, van a dar 6 centímetros de agua, que pues no estaríamos haciendo nada, sino únicamente para un SAO leve que posiblemente necesita un sistema de estos para mantener abierta o ferulizada la vía aérea. Muchísimas gracias. Doctor, aquí te están bombardeando y bueno, creo que está cómoda. Disculpe, doctor, ¿por qué ya no es necesario calcular las pérdidas insensibles? Y Mayra dice, ¿por qué actualmente ya no se calculan las pérdidas insensibles? Casi todo lo que hacemos sin medir de forma objetiva genera errores. Cálculos de pérdidas insensibles, por ejemplo, en pacientes hospitalizados en terapia intensiva, a lo que han llevado es a generar balances de fluidos positivos, porque pensamos que el paciente nada más por estar hospitalizado está perdiendo líquido y le estamos poniendo líquido intravenoso y eso se asocia a más mortalidad por sobrecarga de líquido. Entonces, actualmente la mayoría de los artículos recientes, que todos los que salgan de balance de fluidos jamás toman en cuenta las pérdidas insensibles, porque para empezar son imaginarias. Yo me imagino que ese paciente está perdiendo, o porque tiene la boca abierta, o porque tiene fiebre, o porque tiene el abdomen abierto, por lo que sea. Yo me imagino, pero no lo están midiendo, no se puede saber. Y dice, yo creo que está perdiendo, por ejemplo, de pérdidas insensibles 1 litro al día, le voy a atascar 1 litro más de solución intravenosa que le va a hacer daño. ¿Ok? Porque esa pérdida insensible ni siquiera le está generando hipotensión, no le está generando hipoperfusión ni nada. Eso es la realidad. Entonces, se genera más daño si yo calculo y repongo que si no calculo nada y por tanto no le pongo ningún fluido extra. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, nada más, Clara, nos están pidiendo que en tu experiencia en el home care, ¿cuál es la fuente la más común que utilizas de oxígeno? Nos preguntan de cuáles son los cilindros que utilizas, si son portátiles, si utilizan estos cilindros grandes de 9.5 metros cúbicos. ¿Cuál es la experiencia y cuáles son los consumos que tú estás advirtiendo en el home care con el oxígeno? Realmente en nuestros pacientes en home care pues requerimos fracciones inspiradas de oxígeno bajas. Como lo vimos ahí en el video que les mostré, era un paciente que salió con una FIO2 alta, 50%, pero si ustedes se dieron cuenta, al cabo de un mes se logró bajar esas fracciones inspiradas. Podemos utilizar desde concentradores, balas, pipetas o oxígeno líquido, por ejemplo, en estos pacientes, que es el termo, de esos pacientes que de pronto necesitamos esas concentraciones altas de oxígeno, 50%, y que tendríamos que hacer un recambio de las balas muy frecuente. Entonces, más por facilidad, pero la ventaja es que el sistema es compatible con cualquiera de los sistemas de oxigenoterapia
y muchas veces la gente piensa que es que con el alto flujo voy a gastar más oxígeno en mis pacientes. Al lograr esos beneficios potenciales del alto flujo, como lo vimos en el paciente, creo que ahí la respuesta está dada, se logró disminuir, cosa que no se había logrado por el pequeño reclutamiento que produce, por la ventaja mecánica que produce el alto flujo, y eso hace que la relación ventilación-perfusión en esos pacientes mejore al mejorar el delta de presión entre la vía aérea y el alvéolo para que haya un mejor intercambio gaseoso, ¿sí? Y favorecer esa depuración del CO2 a nivel del espacio muerto anatómico. Entonces, eso va a ayudar mucho para que podamos ir destetando, ir bajando esas concentraciones de oxígeno en los pacientes y realmente requiramos fracciones muy bajitas. Y lo otro es que nosotros en home care es muy raro que requiramos flujos altos en los pacientes. Generalmente nuestros flujos en home care son muy diferentes al paciente agudo, que vamos a requerir flujos de 60. En estos pacientes, como es una falla estable, posiblemente con entre 20 y 35 litros por minuto, es lo que requerimos en ellos para mantenerlos estables y poder disminuir ese grado de disnea que tengan en el tiempo. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad. ¿Hay alguna aportación? A mí me gustaría que cerráramos con cada uno de ustedes con un comentario, un colofón, doctor Orlando, que nos regalaras un clip para cerrar esta ponencia. Un último comentario, por favor. Bueno, nada más gracias por la invitación, y realmente la oxigenoterapia de alto flujo es una terapia, pues todavía sigue siendo bastante novedosa para la mayoría. Esa es la realidad. Muchos todavía no habían tenido acceso hasta que empezó la pandemia, entonces hay que empezar a habituarnos, porque las recomendaciones pues sí son bastante buenas respecto a pacientes con falla respiratoria aguda, soportadas por pues guías internacionales. Entonces hay que empezarnos a habituar a usarla. Y hay que generar más estudios para ver en qué más puede ser benéfico. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo de verdad y muchísimas gracias. Gracias. Es un gusto para mí siempre trabajar contigo. Clara, Gracias, por favor, regálanos un colofón para que nosotros nos llevemos la obligación de pensar en el home care en el alto flujo. Claro que sí, doctor. Pues que les quede a ustedes claro también que no solamente la podemos usar en el hospital en nuestros pacientes hipoxémicos agudos, sino que ya tenemos un nuevo escenario de uso del alto flujo en esos pacientes con falla crónica estable, ¿sí? Tanto hipercándmicos como hipoxémicos, para mejorar los desenlaces en ese paciente y evitar tantas exacerbaciones. Y con esto quiero decirles que no es para todos los pacientes en home care, sino es para poder identificar esos pacientes que ustedes tienen, que son exacerbadores frecuentes y que cada vez se les van a deteriorar más, van a comprometer calidad de vida en ellos, y tienen una nueva estrategia dentro del abanico de posibilidades de ustedes para que puedan utilizarlo en sus pacientes. Entonces, cada día van a tener más recursos en el home care para poder tener estables sus pacientes y para que la calidad de vida de ellos mejore. Muchísimas gracias, Clara. Un abrazo hasta Colombia. Sabes que llevo el país en el corazón. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente noche. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier inquietud que tengan, pues me la hacen saber y con mucho gusto estaré para apoyarlos. Gracias, Clara. Bueno, pues a todos los asistentes a este webinar, de verdad, fue muy, muy productivo, muy sustancioso. Les recuerdo dos cosas. La primera es que este webinar se queda grabado y lo podemos consultar las veces que queramos en la página de YouTube de Inframédica MX. Ese es el primer recordatorio. Tranquilos, lo pueden volver a revisar, podemos apreciar otra vez las ponencias de los dos excelentes ponentes que tuvimos esta noche. Así es que lo pueden revisar en cualquier momento en la página de YouTube a partir de mañana, o a lo mejor en un par de horas ya lo pueden revisar en la página de YouTube de Inframédica MX. También les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales Inframédica MX, donde con mucho gusto estamos generando material para que ustedes tengan información
de primera mano. El segundo punto para responder las preguntas tiene que ver con las constancias. Nos pueden enviar, por favor, un correo a publicidad@infra.com.mx y con todo gusto les haremos llegar nuestras constancias. Pero también quiero aprovechar este medio para este correo para que también nos puedan solicitar información precisa. Recuerden que Inframédica tiene este servicio de alto flujo tanto para el hospital como para el domicilio. Entonces, con toda confianza nos pueden enviar un correo, nuestras redes sociales o en este correo, si alguien quisiera tener información más precisa para que en sus hospitales o si están pensando en algún paciente, con todo gusto los podemos apoyar. Entonces, Inframédica en esta opción les da el acompañamiento y la asistencia técnica a ustedes como profesionales de la salud para valorar en conjunto a sus pacientes para el alto flujo en domicilio. Reitero el correo porque lo están pidiendo, es publicidad@infra.com.mx, a donde les haremos llegar la constancia del día de hoy, así como solicitarlas de los días anteriores si es que estuvieron presentes. Para finalizar, los invito a que el día de mañana cerremos la clausura de estos webinars con un tema muy importante, que es la ventilación mecánica. Entonces, por favor, el día de mañana en el mismo horario, en la misma liga de inscripción, los esperamos en punto de las 7 de la noche para que podamos abordar el tema de ventilación mecánica. Recuerden que tenemos sucursales a nivel nacional y que si quieren hacer llegar alguno de nuestros productos o servicios hasta el domicilio, visiten www.infraenlinea.com. Es www.infraenlinea.com, donde podemos hacer llegar todos nuestros productos o una gran variedad de nuestros productos hasta su domicilio. Les recuerdo el correo y por mi parte es cuanto. Que tengan una excelente noche y nos vemos aquí muy pronto. Hasta luego.